La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez García, ha dicho que las pensiones de hoy y mañana están garantizadas por ley. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y muchísimas gracias por seguir a mi canal. Por favor, suscribíos, dejad un comentario que siempre es bienvenido y, por supuesto, dadle un like si os gusta el vídeo. Vamos a ver qué es lo que ha dicho la ministra portavoz del Gobierno sobre el debate de las pensiones y cómo te puedes proteger. Vamos a ver exactamente qué es lo que dice porque es cuando menos interesante. Sobre el sistema público de pensiones no voy a entrar en el debate electoral ni en la posición de los distintos partidos políticos y de sus candidatos, pero sí un mensaje de absoluta tranquilidad en nombre del Gobierno a los pensionistas españoles. Hoy las pensiones españolas y, por tanto, la tranquilidad de todos los hombres y mujeres que reciben una pensión en España están garantizadas por ley. Hay una ley que protege el incremento de las pensiones conforme al crecimiento del coste de la vida. Lo hemos alcanzado, ese acuerdo tan importante en esta legislatura, y además hemos comprometido con la Comisión Europea en ese plan de transformación, de reformas que estamos abordando con el plan de recuperación, no solo eso, que las pensiones están garantizadas su incremento conforme al IPC por ley, sino que también garantizamos el sistema público de pensiones para mañana y para pasado mañana, con el aval, como digo, y la respuesta por parte de las instituciones europeas. Es más, ya esa sostenibilidad ha visto su reflejo también como consecuencia de la política económica del Gobierno, de la buena marcha del empleo, en una previsión presupuestaria que por primera vez después de muchos años hemos vuelto a ingresar recursos a la hucha de las pensiones, hasta 3.000 millones de euros en esta anualidad, precisamente para sostener también las pensiones del mañana. Así que la posición del Gobierno es clara, es conocida, ahí están los hechos, ahí están los datos y, por tanto, el mensaje que yo quiero transmitir en nombre del Gobierno de España es de absoluta tranquilidad a los pensionistas. Igual que las han visto revalorizadas este año, las verán revalorizadas el año que viene. La cantidad de cosas que dice y la cantidad de mentiras que dice es espectacular. Vamos a ver, lo primero y lo más importante. El hecho de que un gobierno diga por ley que se garantizan las pensiones no significa absolutamente nada. Puede decir por ley que mañana va a llover. Es una sandez y es típico de burócratas. Segundo, el gobierno no ha rellenado la hucha de las pensiones. Lo que ha hecho ha sido subirle los impuestos a todos los contribuyentes y, además, reduciéndole su capacidad de tener derecho a una pensión mayor, ¿de acuerdo? Adicionalmente, tampoco ha mejorado la situación de la seguridad social. ¿Por qué? Porque ha triplicado la deuda de la seguridad social. Adicionalmente, no podemos olvidar que no ha aumentado las pensiones con el IPC en los años en los que ha gobernado el Partido Socialista. Tanto el Partido Socialista como Rajoy, como Sánchez y Díaz. En estos años, las pensiones de todos los ciudadanos han perdido poder adquisitivo. En la legislatura de Sánchez, las pensiones han perdido poder adquisitivo en más de un 2% antes de impuestos. Ojo, porque claro, ¿el truco cuál es? Te van a subir la pensión, pero también te suben los impuestos y además no te los deflactan. Por lo tanto, una subida de la pensión se te queda en menos de la mitad de lo que te dicen que se ha subido. Me da exactamente igual, porque además, en términos reales, es decir, ajustado por la inflación, las pensiones han perdido poder adquisitivo. Con Sánchez y Díaz, con las medidas tomadas por el Gobierno, también perdieron poder adquisitivo de una manera muy importante con Zapatero y menos con Rajoy, pero perdieron poder adquisitivo. Es decir, lo que te está diciendo la ministra portavoz
es absoluta y totalmente falso, porque además dice, se ha llegado a un acuerdo con la Unión Europea por el cual se garantiza que las pensiones van a subir con el IPC. Eso no es cierto. Se ha llegado a un acuerdo con la Unión Europea por el cual, si el cálculo que ha hecho el gobierno de ingresos en la seguridad social en los próximos años, en la famosa hoja de Excel del señor Escrivá, no se cumplen, el gobierno que le toque va a tener que hacer o un recorte de pensiones o una subida masiva de impuestos o las dos. No han llegado a un acuerdo por el cual se garantice que suban las pensiones con el IPC. No lo han hecho y además no lo han cumplido este año. Esto es importante. Ni en 2022, ni en 2021, ni en 2020 subieron las pensiones con el IPC. Lo sabe cualquier jubilado, por otro lado. Bien. La ministra portavoz está contando cuentos. Uno, es falso que porque esté en una ley esté garantizado. Eso es una tontería. Si el sistema es insostenible con o sin ley. Dos, han triplicado el gobierno de Sánchez y Yolanda Díaz, triplicado la deuda de la seguridad social. Tres, la reforma o contrarreforma de las pensiones que ha llevado a cabo la administración de Sánchez y Díaz, liderada por el señor Escrivá, todos los análisis independientes muestran que generará mayor déficit porque los gastos se disparan, los ingresos no llegan. Por lo tanto, no es cierto que esté garantizada la sostenibilidad, ni mucho menos la entrada de fondos en esa hucha de las pensiones. Cuarto, el acuerdo con la Unión Europea no garantiza que las pensiones vayan a subir con el IPC, ni mucho menos. De hecho, el acuerdo con la Unión Europea tiene una bomba de relojería que dice que en el tercer año se tienen que revisar si se han cumplido los ingresos y los gastos que ellos han enviado en su hoja de Excel, que son completa y absolutamente falsos y de ciencia ficción, lo han dicho todas las estimaciones independientes, y si no se cumplen, vendrán enormes recortes y enormes aumentos de impuestos, probablemente las dos cosas. Mucho más importante, quinta parte, en ninguna parte de lo que ha acordado el gobierno con Bruselas, en ninguna parte de lo que el gobierno ha hecho, se está haciendo las pensiones de las personas que están trabajando ahora mayores ni garantizadas. Ojo, ¿por qué? Porque se ha aumentado los impuestos que pagamos por el trabajo, es decir, se han aumentado las cotizaciones sociales, pero no ofrece mayor derecho a pensión. Segundo, además de aumentar las cotizaciones sociales, se ha reducido y se va a reducir la cantidad que percibimos del último salario recibido antes de jubilarnos y además también se va a revisar y se ha revisado la edad de jubilación, es decir, se están recortando las pensiones de los ciudadanos que están trabajando ahora. Ahora vamos a hablar de cómo protegerte. Claramente no te puedes fiar del Estado para tener una pensión que en poder adquisitivo se mantenga digna y a la vez que te permita sufragar tus gastos diarios. No lo podemos garantizar y desde luego el Estado no te lo va a garantizar porque no lo ha hecho, y vuelvo a repetir, nunca ni con Zapatero, ni con Rajoy, ni con Sánchez y Díaz. No lo han hecho. Bien. Una vez que entendemos esto, lo que tenemos que hacer es ahorrar e invertir. O ahorras e inviertes y utilizas toda la capacidad que puedas tener, por pequeña que sea, desde el momento en el que empiezas a trabajar para crear un pequeño patrimonio y, desde luego, hacerlo lo más libremente de manera que a largo plazo puedas acumular un cierto patrimonio que te dé una seguridad. ¿Por qué es importante entender esto? Mucha gente dice, claro, pero es que yo no puedo ahorrar. Bueno, pues resulta que todos los meses te quitan de tu nómina una cantidad que si lo hubieses invertido en la bolsa norteamericana, serías
millonario y, sin embargo, invertida en el despropósito del sistema de seguridad social, no te da ningún tipo de rentabilidad y, de hecho, te da rentabilidad negativa porque la pensión que recibes en términos reales, es decir, ajustada por la inflación, no hace nada más que bajar. Ojo, nada más que bajar. Y eso, en términos reales, antes de impuestos, porque después de impuestos es todavía peor. Por lo tanto, hay que ahorrar, hay que invertir, hay que utilizar toda nuestra capacidad de ahorro para invertir a largo plazo en activos que nos protejan de la inflación y que generen una rentabilidad superior a los bonos del Estado. Claramente no invertir en bonos del Estado para generarnos una pensión, porque es exactamente lo mismo que introducirnos todavía más en el agujero del leviatán generado por este sistema completo y absolutamente equivocado, y entender que en los próximos años el reto demográfico, es decir, la longevidad, el reto de la natalidad, el reto económico y el reto del empleo continuarán generando un agujero muy importante en la seguridad social. Si queremos pensiones públicas más elevadas, tienen que pasar varias cosas. Primero, avanzar hacia un sistema de capitalización y de reparto mixto como tienen todos los países líderes. Segundo, tenemos que tener un sistema en el que la inversión de la seguridad social sea una inversión profesional llevada a cabo por profesionales. Tercero, tenemos que tener un sistema económico que atraiga muchísima más inversión y que tenga muchos más ricos. Cuantos más ricos echamos, más insostenible se hace el sistema de pensiones. Necesitamos mucho más ricos, muchas más grandes empresas y mucha más inversión del extranjero, etcétera, para poder generar los recursos económicos en el Estado que permitan que la parte de reparto del sistema de pensiones sea sostenible. Por lo tanto, que no te engañen, que lo pongan en una ley no solamente no significa nada, sino que en la misma ley te han puesto la trampa. Y sí, el gobierno de Sánchez y Díaz ha reducido las pensiones en términos reales. Efectivamente, lo han hecho. Que no te engañen.